La siguiente historia que estás por escuchar es solo ficción y pertenece al autor Howard Philip Lovecraft. Esperemos disfrutes de este audiolibro, el cual llega a ustedes gracias a la librería anticuaria El Llano en Llamas. Link en la descripción. El que susurra en la oscuridad. Tengan también presente que al final no presencié ningún horror visible. Decir que un trastorno mental fue la causa de lo que deduje, aquella última gota fue la que me hizo salir corriendo de la solitaria granja de Ackley, y atravesar de noche las desérticas colinas abovedadas de Vermont, en un vehículo confiscado, es pasar por alto los hechos más terminantes de mi experiencia final. A pesar de las horribles cosas que vi y oí, y la reconocida intensidad de la impresión que me produjeron esas cosas, ni siquiera ahora puedo demostrar si mi espantosa deducción era acertada, o no. Porque, al fin y al cabo, la desaparición de Ackley no prueba nada. La gente no encontró nada insólito en su casa, aparte de las huellas de balas en el exterior y el interior. Fue como si él hubiera salido a dar un paseo por las colinas, y no hubiese regresado. Ni siquiera había una evidencia de que un huésped se encontrara allí, ni de que aquellos horribles cilindros y máquinas estuviesen guardados en el estudio. El hecho de que temiera mortalmente las frondosas colinas verdes, y el interminable flujo de los arroyos entre los que había nacido y crecido tampoco significa nada. Pues miles de seres están sujetos a esos temores morbosos. Además, la excentricidad podía fácilmente dar razón de sus peculiares actos y aprensiones hacia el final. En lo que a mí concierne, todo el asunto empezó con las históricas y nunca vistas inundaciones de Vermont, el 3 de noviembre de 1927. Entonces yo era, igual que ahora, profesor de literatura de la Universidad de Miskatonic de Arkham, Massachusetts, y un entusiasta aficionado al folclore de Nueva Inglaterra. Poco después de las inundaciones, entre los variados informes de penurias, sufrimientos y socorros organizados que llenaron la prensa, aparecieron ciertos extraños relatos acerca de cosas que se habían encontrado flotando en algunos de los crecidos ríos. De forma que muchos de mis amigos se enzazaron en curiosas discusiones, y recurrieron a mí para que les proporcionara todas las aclaraciones que pudiese sobre el asunto. Yo me sentí halagado de que mis estudios folclóricos hubieran sido objeto de tanta consideración, e hice lo que me fue posible para restar importancia a las singulares e imprecisas historias que tan claramente parecían ser el fruto de antiguas supersticiones campesinas. Me divirtió averiguar que varias personas cultas insistían en afirmar que los rumores podían basarse en algún hecho oscuro y deformado. Las historias que así me llamaron la atención, procedían en su mayoría de recortes de periódicos. Aunque una de las fábulas tuvo un origen oral, y fue repetida a un amigo mío en una carta que le escribió su madre desde Hardwick, Vermont. El tipo de suceso descrito era esencialmente el mismo en todos los casos, a pesar de que parecían existir 3 ejemplos distintos implicados. Uno relacionado con el río Winooski, cerca de Montpelier, otro adjunto al río oeste del condado de Windham, más allá de Newfane, y el tercero centrado en Passumpsic, del condado de Caledonia, un poco más arriba de Lyndonville. Naturalmente, muchos de los artículos mencionaban otros ejemplos, pero un análisis detallado de todos ellos los reducía a estos 3. En cada uno de los casos, los campesinos declaraban haber visto uno o más objetos muy extraños y alarmantes en las turbulentas aguas que bajaban de las desérticas colinas, y había una extendida tendencia a relacionar esas visiones con un primitivo y medio olvidado ciclo de leyendas secretas que los viejos resucitaron para esta ocasión. Lo que la gente creyó ver eran figuras orgánicas que no se parecían a nada de lo que habían visto antes. Naturalmente, muchos cuerpos humanos fueron arrasados por los ríos en este trágico período.
pero aquellos que describieron estas peculiares figuras, estaban convencidos de que no eran humanas, a pesar de algunas semejanzas superficiales en tamaño y aspecto general. Los testigos decían que tampoco podían ser ninguna clase de animal conocido en Vermont. Eran objetos, o seres rosados de 1,5 metros de longitud, provistos de cuerpos crustáceos, con grandes pares de aletas dorsales, o alas membranosas y varios juegos de extremidades articuladas, así como una especie de elipsoide enrollado, cubierto por multitud de antenas muy cortadas, en el lugar que normalmente habría ocupado la cabeza. Era realmente notable lo mucho que estos informes procedentes de distintas fuentes tendían a coincidir. Aunque el milagro se veía reducido por el hecho de que las antiguas leyendas, reinantes en otro tiempo en la zona de las colinas, proporcionaban un cuadro morbosamente real, que bien podía haber influido en la imaginación de todos los testigos. Llegué a la conclusión de que dichos testigos, siempre gente ingenua y poco culta, habían divisado los cuerpos deformados e hinchados de seres humanos, o animales de granja en las rápidas corrientes, y habían dejado que el folclore ya casi olvidado dotara a estos lamentables objetos de fantásticos atributos. Este antiguo folclore, aunque nebuloso, evasivo y ampliamente olvidado por la presente generación, poseía un carácter muy singular, y evidentemente reflejaba la influencia de cuentos indios todavía más recientes. Yo lo conocía bien, a pesar de que nunca había estado en Vermont, a través de la monografía sumamente rara de Eli Davenport, que abarca material oralmente obtenido antes de 1839, entre los más ancianos del estado. Además, este material coincidía en su mayor parte con las historias, que yo había oído personalmente por boca de los campesinos más viejos de las montañas de New Hampshire. Brevemente resumida, alude a una raza oculta de seres monstruosos que se esconden en algún lugar de las colinas más remotas, en los frondosos bosques de las cumbres más altas, y los oscuros valles donde fluyen riachuelos de desconocidos orígenes. Estos seres casi nunca se dejaban ver, pero las evidencias de su presencia fueron recogidas por aquellos que se habían aventurado hasta más allá de lo que era habitual en las laderas de ciertas montañas, o ciertas gargantas profundas, y de verticales paredes que ni siquiera los lobos frecuentaban. Había extrañas huellas de patas o garras en el barro de la orilla de los ríos y las parcelas estériles, y curiosos círculos de piedras, con las hierbas de alrededor muy desgastadas, nada de lo cual parecía haber sido colocado, o totalmente moldeado por la naturaleza. También había ciertas cuevas de dudosa profundidad en las laderas de las colinas, con la entrada cerrada por enormes rocas en una forma que difícilmente podía ser accidental, y una gran cantidad de las extrañas huellas conducían, y salían de ellas, si es que la dirección de dichas huellas podía estimarse realmente. Y lo peor de todo, eran las cosas que los más arriesgados habían visto alguna vez durante el crepúsculo en los valles más remotos, y los bosques casi perpendiculares que se hallaban por encima de los límites de las colinas, visitadas normalmente por el hombre. Habría sido menos alarmante que los diversos informes sobre estas cosas no concordaran entre sí. La cuestión es que casi todos los rumores tenían varios puntos en común. Afirmaban que las criaturas eran una especie de inmenso cangrejo de tonalidad rojiza, con muchos pares de patas, y dos grandes alas similares a las de un murciélago en mitad de la espalda. A veces andaban sobre todas las patas, y a veces solo sobre el par posterior, utilizando las demás para transportar grandes objetos de indeterminada naturaleza. En una ocasión se les vio en considerable número, vadeando una corriente de agua poco profunda en formación de tres en línea, y evidentemente disciplinada. Una vez se vio a uno de esos ejemplares volando, lanzándose por la noche desde la cima de una desértica y solitaria colina, y desapareciendo en el cielo después de que sus grandes alas se recortaran un instante sobre la luna llena. En general, estos seres parecían dispuestos a no molestar a la humanidad.
Aunque algunas veces se les había hecho responsables de la desaparición de ciertos individuos osados, especialmente personas que edificaban su casa demasiado cerca de ciertos valles, o en una zona demasiado elevada de ciertas montañas. Muchos lugares llegaron a ser considerados poco aconsejables para establecerse, y esta creencia persistió hasta mucho después de olvidarse la causa. La gente miraba a algunos de los vecinos precipicios montañosos, con un estremecimiento, aun cuando no recordaran cuántos colonizadores habían desaparecido, y cuántas granjas habían quedado reducidas a cenizas en las laderas inferiores de aquellos sombríos centinelas verdes. Pero como, según las leyendas más recientes, las criaturas solo parecían haber atacado a los que violaban su intimidad, nacieron algunas creencias posteriores respecto a su curiosidad acerca de los hombres, y sus intentos para establecer avanzadas secretas en el mundo humano. Ciertos relatos hablaban de las extrañas huellas de garras, que se habían visto en torno a las ventanas de alguna granja por la mañana, y de ocasionales desapariciones en regiones que no se encontraban en las zonas embrujadas. Además, había relatos que aludían a unos zumbidos muy semejantes a la voz humana, que hacían sorprendentes ofertas a aquellos que viajaban en solitario por caminos y senderos de los frondosos bosques, y a niños que se asustaban mortalmente al ver u oír cosas allí donde los antiguos bosques circundaban su casa. En el último estrato de las leyendas, el estrato que precedía a la decadencia de la superstición y el abandono de un estrecho contacto con los temidos lugares, hay singulares referencias a ermitaños y solitarios granjeros que en algún periodo de su vida parecieron sufrir un repelente cambio mental, siendo abandonados y considerados como mortales que se habían vendido a extraños seres. En uno de los condados del nordeste surgió, hacia 1800, la tendencia de acusar a excéntricos e impopulares ermitaños de ser aliados o representantes de las aborrecidas criaturas. En cuanto a lo que son dichas criaturas, las explicaciones variaban mucho. El nombre común por medio del que se las designaba era, aquellos, o los ancianos, aunque también hubo otros términos de uso local y efímero. Es posible que la mayor parte de los colonizadores puritanos los calificaban terminantemente de familiares del diablo, y los convirtieran en la base de horribles especulaciones teológicas. Aquellos son leyendas célticas en su herencia, principalmente el elemento irlando-escocés de New Hampshire, y sus semejantes establecimientos en Vermont gracias a las concesiones coloniales del gobernador Wentworth los relacionaban vagamente con los duendes malignos, y los enanitos de los pantanos, y marismas, y se protegían con encantamientos transmitidos de generación en generación. Pero los indios eran los que sostenían las teorías más fantásticas. Aunque las distintas leyendas tribales diferían, había una marcada creencia general en ciertos detalles vitales. Estaban unánimemente de acuerdo en que las escrituras no pertenecían a esta tierra. Las leyendas de los Penacock, que eran las más consistentes y pintorescas, explicaban que los seres alados procedían de la Osa Mayor, y tenían minas en nuestras colonias terrestres, de donde extraían una especie de piedra que no podían obtener en ningún otro mundo. Las leyendas afirmaban que no vivían aquí, sino que únicamente mantenían unos puestos de avanzada, y regresaban volando a sus propias estrellas del norte con grandes cargamentos de piedra. Solo atacaban a los terrícolas que se aproximaban demasiado a ellos, o los espiaban. Los animales los rehuían debido a un odio instintivo, no porque los cazaran. No podían comer los productos, o animales de la tierra, y se traían la comida de las estrellas. No era conveniente acercarse a ellos, y a veces jóvenes cazadores que se internaban en sus colinas desaparecían para siempre. Tampoco era conveniente escuchar lo que susurraban por la noche en el bosque con voz, similar a la de una abeja, y que quería parecerse a la voz del hombre. Conocían la lengua de todas las clases de hombres Penacocks, hurones, hombres de las 5 naciones, pero se creía que ellos no tenían ni necesitaban una propia. Hablaban con la cabeza,
que cambiaba de color para expresar distintas cosas. Normalmente, todas las leyendas, tanto de indios como de blancos, se extinguieron gradualmente a lo largo del siglo XIX, salvo ocasionales llamaradas atávicas. Todo el estado de Vermont fue colonizado, y en cuanto a los caminos y viviendas habituales de los pobladores se hubieron establecido de acuerdo con un plan fijado de antemano, fueron olvidándose de los temores y prevenciones que habían determinado ese plan, e incluso de que habían existido temores y prevenciones. La mayoría de la gente solo sabía que ciertas regiones montañosas eran consideradas sumamente malsanas, improductivas, y generalmente aciagas para vivir en ellas, y que cuanto más lejos se mantuvieran mejor estarían. Con el paso del tiempo, los surcos de las costumbres y el interés económico se hundieron tan profundamente en lugares ya determinados que dejó de existir razón alguna para salir de ellos, y las colinas embrujadas fueron quedando desiertas por accidente más que por intención. Salvo durante ocasionales alarmas locales, únicamente las abuelas nostálgicas y los nonagenarios retrospectivos hablaban en susurros alguna vez respecto a los seres que vivían en esas colinas. E incluso tales personas admitían que no había nada que temer de esas criaturas ahora que estaban acostumbradas a la presencia de casas y aldeas, y ahora que los seres humanos habían abandonado completamente el territorio escogido por ellas. Yo sabía todo esto desde hacía tiempo gracias a mis lecturas favoritas, y a ciertos relatos populares que circulaban en New Hampshire. Por eso, cuando empezaron a aparecer los rumores, adiviné fácilmente los antecedentes imaginativos que los habían ocasionado. Me esforcé en explicarlo a mis amigos, y me divirtió que varias almas contenciosas siguieran insistiendo sobre la existencia de un posible elemento de verdad en los informes. Dichas personas trataron de recalcar que las primeras leyendas tuvieron una significativa persistencia y uniformidad, y que la naturaleza prácticamente inexplorada de las colinas de Vermont desaconsejaba mostrarse dogmático respecto a lo que podía o no podía vivir entre ellas, y no me fue posible acallarlos con mi seguridad de que todas las leyendas se basaban en unas normas comunes a la mayoría de la humanidad, y estaban determinadas por tempranas fases de experiencia imaginativa que siempre producían la misma clase de conceptos. Fue inútil demostrar a estos oponentes que las fábulas de Vermont apenas diferían en esencia de las leyes universales acerca de personificación natural, que poblaban el mundo antiguo de faunos, dríadas y sátiros, sugirieron los Kallikansarai de la Grecia moderna, y proporcionaron a Gales e Irlanda sus oscuras alusiones a extrañas, pequeñas y terribles razas ocultas de trogloditas y ermitaños. También fue inútil recalcar la creencia incluso más asombrosamente parecida a las tribus montañesas nepalíes en el temible Migo, o abominable hombre de las nieves, que se ocultaban entre los pináculos de hielo y roca que constituían las montañas del Himalaya. Cuando mencioné esta evidencia, mis oponentes la volvieron contra mí alegando que podía implicar cierto carácter histórico en las antiguas leyendas, que podía demostrar la existencia real de alguna peculiar y antigua raza terrícola, obligada a esconderse tras el advertimiento y la dominación del género humano, y que podía haber sobrevivido en número reducido hasta tiempos relativamente recientes, o incluso hasta el presente. Cuanto más me reía de estas teorías, más firmes se mostraban esos obstinados amigos, añadiendo que, incluso sin el patrimonio de la leyenda, los informes recientes eran demasiado claros, consistentes, detallados y sensatamente prosaicos respecto a la forma de relatarlos, para no ser tomados en cuenta. 2 o 3 fanáticos extremistas llegaron hasta el punto de aludir a posibles significados en los antiguos cuentos indios, que conferían a los seres ocultos un origen extraterrestre, citando los singulares libros de Charles Fort, con sus afirmaciones de que viajeros procedentes de otros mundos y del espacio exterior habían visitado la Tierra con frecuencia.
Sin embargo, la mayoría de mis adversarios eran simples románticos que insistían en tratar de trasladar a la vida real la fantástica leyenda de enanitos ocultos que la magnífica literatura macabra de Arthur Machen había hecho popular. Si llegaste hasta esta parte, gracias por ver el video. Apóyanos dejando un me gusta. Asimismo, si te gusta nuestro contenido, apóyanos con una suscripción para poderte traer nuevas creepypastas. Un fuerte abrazo desde la distancia.